El 24 de diciembre de 1945, la familia Soder vivía lo que parecía ser una tranquila víspera de Navidad en su hogar en Fayetteville, Virginia Occidental. George y Jenny Soder, inmigrantes italianos que habían construido una vida sólida en los Estados Unidos, estaban rodeados de 9 de sus 10 hijos en una atmósfera cálida y festiva, la cual más pronto que tarde pasaría de ser este escenario de alegría y tranquilidad a uno de tragedias y desesperación que terminaría marcando la historia de la familia de la peor forma posible, dejando uno de los enigmas más grandes de la actualidad en Estados Unidos. George Soder nació con el nombre Giorgio Sodu en Italia en 1895. Este se vio obligado a emigrar a los Estados Unidos con 13 años, junto a su hermano mayor. Pues bueno, nuestro amigo consiguió trabajo con camiones para tiempo después montar su propia empresa de esto transportando carbón. Así con el tiempo conoció a Jenny Cipriani, otra inmigrante italiana con la cual se casó. Y vaya que estos no perdieron el tiempo. En 1943 nació Silvia, la última hija de 10 niños. Al tiempo, Joe, el segundo hijo mayor, se retiraba para asistir al ejército. La pareja se estableció en las afueras de la cercana Fayetteville, que tenía una gran población de inmigrantes italianos, en una casa de 2 pisos con estructura de madera, a 2 millas al norte de la ciudad. Ya dado una especie de contexto general, ahora sí repasemos los hechos que ocurrieron ese mismo día. Marion, la hija mayor, había estado trabajando en una tienda de 10 centavos en el centro de Fayetteville y sorprendió a 3 de sus hermanos menores con juguetes nuevos que se les habían comprado allí como regalo. Los niños más pequeños estaban tan emocionados que le preguntaron a su madre si podían quedarse despiertos después de la hora habitual de irse a dormir. A las 10 de la noche, a petición de los eufóricos niños, Jenny dio permiso para que estos siguieran despiertos después de la hora acordada para dormirse, aceptando con la condición de que Maurice, de 14 años, y su hermano Luis, de 9, se acordaron de guardar y alimentar a las vacas y a los pollos antes de irse a la cama. Por su parte, George y los 2 hijos mayores, John de 23 años y George Jr. de 16, ya estaban dormidos. La madre tomó a la hija pequeña de 2 años, Silvia, y sin más, se fueron a acostar las dos. A las 12:30, un ruido alertó a Jenny. El teléfono estaba sonando enérgicamente en el piso de abajo. Lo tomó y quien le contestó era una mujer, de la cual no reconoció la voz. El ambiente se puso tenso, ya que entre risas está preguntada por alguien que no vivía en la casa, y del cual Jenny jamás había oído hablar. Mientras le decía que se había equivocado de número, la mujer solo seguía riendo de una forma más burlona que otra cosa, con un extraño ruido de fondo. Así, más extrañada que otra cosa, colgó sin más. De vuelta a su cama, notó que había cortinas sin cerrar y luces encendidas, pero no quiso darle gran importancia al ver a Marion durmiendo en el sofá, pensando que los niños se habrían acostado hace poco y solo olvidaron apagar y cerrar todo por el cansancio, por lo cual habrían subido sin más al ático donde estos dormían. A la 1 de la mañana, Jenny oyó como algo caía y rodaba por su techo, pero como no escuchó nada más, siguió durmiendo. La verdad que lo de estar alerta no se le daba muy bien que digamos. A la 1:30, el olor despertó a la mujer, el olor a humo. Rápidamente vio como la oficina de su esposo, que contenía cosas de la línea telefónica, y los fusiles de la casa estaban en llamas. Llamas que no se quedarían mucho tiempo en la oficina. En gran pánico despertó a su marido, y estos sacaron a 4 de sus hijos que estaban ahí con ellos: Marion, Silvia, John y George Jr. La escalera que conduce al ático se había incendiado antes de que alguno pudiera bajar o alertar a los 5 niños que quedaron allí, por lo cual llamaron con urgencia a los bomberos. Pero de aquí en adelante veremos cómo la desgracia y la tragedia de los Soder no hace más que empeorar. El teléfono no servía de nada. Marion tuvo que correr a la casa más cercana de uno de sus vecinos para tratar de llamar a los bomberos. El resto trató de subir usando una escalera de mano que solían dejar cerca de su casa, pero cuando lo buscaron no encontraron nada. Trataron de usar agua que había en un barril, pero esta estaba completamente congelada. George, sin perder la esperanza, trató de usar 2 camiones que usaba en su trabajo, y como podrás pensar, ninguno funcionó. No importaba que los hubiera usado, esa misma mañana ninguno le encendió al desesperado padre. Los 6 se quedaron a ver cómo todo solo caía y se quemaba pedazo a pedazo. Por varios motivos, los bomberos llegaron a las 10 de la mañana. En este momento lo único que podían hacer era una búsqueda de restos, la cual actualmente sería calificada de superficial, por decir algo amable. Según relato, encontraron órganos, huesos y demás. Pero en otro, que es la versión que dio pie a un sinfín de teorías, no se encontró ni siquiera restos óseos. Por ese motivo, tal vez en un delirio de esperanza o creyendo haber encontrado alguna pista, la familia restante
anunció que en realidad no habían muerto los niños, sino que habrían sido secuestrados, por lo cual convirtieron su destruida casa en un pequeño jardín, el cual simbolizaba su lucha por encontrar a sus hijos desaparecidos. A ver, esta hipótesis no surgió así como así. En los meses previos al incendio, la familia había experimentado una serie de eventos extraños. Un vendedor de seguros que estaba en la casa, al ser rechazado y al enterarse de los pensamientos anti-Mussolini que tenía George, amenazó directamente a la familia, anunciando que la casa sería consumida por el humo y que sus hijos serían destruidos. Algo conveniente para nuestra historia, la verdad. Ahora, es importante resaltar el que George era un hombre algo controversial, por llamarlo de alguna forma, debido a estos pensamientos muy radicales en varias cosas, en especial contra el en ese momento difunto dictador Mussolini. En otra oportunidad, un extraño avisó que la caja de fusiles podría generar un grave problema, incluso un incendio. George cuenta que quedó muy sorprendido por el comentario, porque hace menos de un mes habían pasado por una revisión eléctrica y todo había salido correcto y sin problemas. Al poco tiempo se encontró que la línea telefónica no había sido quemada, sino cortada. Con algo de investigación se halló el culpable, el cual habría cortado el cable pensando que era eléctrico, pero de todas formas, a pesar de la declaración, no se tiene ningún registro de por qué carajos alguien habría querido cortar el cable eléctrico. Cosa que empieza a tornarse macabra cuando vemos un comentario hecho por Jenny en 1968, donde esta afirma que sin electricidad, esa noche, nadie habría salido de la casa. Los Soder continuaron con su búsqueda y en los días posteriores al incendio comenzaron a recibir informes de personas que afirmaban haber visto a los niños en diferentes lugares. Una mujer aseguró haberlos visto en un automóvil que pasaba por Flatterville en la noche del incendio. Otro testigo afirmó haberlos visto con dos adultos que hablaban italiano en un hotel en Charleston, la capital del estado. Estas pistas parecían confirmar las sospechas de la familia, pero ninguna llevó a un avance significativo en el caso. La niña Silvia encontró un extraño objeto duro, verde y pequeño en las cercanías del jardín conmemorativo, al cual George nombró posiblemente como una granada de mano, lo cual a su vez coincide con otro comentario hecho por un conductor de buses, el cual dijo haber visto cómo se arrojaban bolas de fuego hacia la casa Soder. La familia seguía tratando de cualquier forma de encontrar pistas o respuestas de algo. Se dice que George una vez se interrumpió en un colegio de ballet al haber visto la foto en el periódico de una niña similar a una de sus hijas, pero sus peticiones de ver a la menor fueron negadas. Se comunicaron hasta con el FBI, pero estos no les respondieron ya que al ser un asunto local no tenían nada que hacer en esa situación. Se encontraron vértebras humanas en las ruinas de la casa mucho tiempo después, pero al analizarlas vieron, con una mezcla de incertidumbre y esperanza, que no eran de sus hijos, porque pertenecían a un individuo que tendría de 17 a 22 años. Algo más útil que sacaron de esto fueron las palabras de los especialistas que analizaron las vértebras, ya que decían que era imposible que de un incendio de leña de tan corta duración no haya quedado absolutamente nada de alguno de los niños. A medida que pasaron los años, George y Jenny se negaron a aceptar la versión oficial de que sus hijos habían perecido en el incendio. Para mantener viva la búsqueda, colocaron un cartel publicitario en una carretera principal cercana a su casa. En el cartel se mostrarán fotos de los niños junto con un mensaje desesperado que ofrecía una recompensa por cualquier información sobre su paradero. Este cartel se convirtió en un símbolo muy importante del caso y un recordatorio constante de la tragedia que había golpeado a la familia. Y así, una de las pistas más inquietantes llegó en 1968, más de 2 décadas después del incendio, cuando Jenny recibió una carta anónima que contenía una fotografía de un joven. La imagen mostraba a alguien que, según ella, se parecía notablemente a su hijo Luis, uno de los niños desaparecidos. En el reverso de la foto había un mensaje escrito a mano que decía: Luis Soder, te quiero, hermano Frankie. A 90 132 o 35. No me pregunten qué significa ese pedazo. Desconcertados, los Soder contrataron a un investigador privado para rastrear el origen de la carta, pero se desapareció misteriosamente y nunca más se supo de él. La fotografía y el mensaje encriptado solo añadieron más preguntas al caso. ¿Era realmente Luis en la foto? ¿Quién habría enviado la carta y por qué? A pesar de sus esfuerzos, la familia nunca pudo obtener respuestas definitivas. Las teorías sobre lo ocurrido se multiplicaron con el tiempo. Algunas personas creían que los niños habían sido secuestrados por motivos políticos, ya que George era un ferviente opositor del régimen fascista de Mussolini y había hecho enemigos dentro de la comunidad italoamericana.
Otros sugerían que había sido víctima de una red de tráfico humano. También hubo quienes argumentaron que los Sawyer simplemente estaban en negación y que los niños habían muerto en el incendio, aunque esta teoría nunca pudo ser probada debido a la falta de restos. El dolor y la incertidumbre siguieron a los Sawyer durante el resto de sus vidas. George murió en 1978 y Jenny lo siguió en 1989, ambos sin haber encontrado respuestas sobre el paradero de sus hijos. Sus hijos sobrevivientes continuaron investigando el caso, pero con el paso de los años las pistas se volvieron cada vez más escasas. El cartel publicitario que habían colocado cerca de su hogar, que durante décadas fue un símbolo de su lucha, finalmente fue retirado. Hoy en día, el caso de la familia Sawyer sigue siendo uno de los misterios más intrigantes y desconcertantes de la historia estadounidense y en general del mundo. La ausencia de evidencia concluyente, las piezas contradictorias y los eventos extraños que rodearon la tragedia han alimentado décadas de especulación y teorías conspirativas. ¿Qué pasó realmente con los niños Sawyer? ¿Murieron en el incendio o fueron víctimas de una elaborada conspiración? Y si sobrevivieron, ¿qué clase de vida habrían llevado lejos de su familia?